perdón. Bueno, como les decía, en general nosotros tenemos harta apreciación respecto a que las cosas debieran cambiar. Y las cuestionamos, ¿cierto? Cuestionamos el orden vigente en la sociedad, cuestionamos el orden vigente que es político, cuestionamos, ¿cierto?, dónde trabajamos. En general tenemos ideas o cierto nivel de crítica respecto a un sinnúmero de cosas, y esas críticas finalmente nos hacen reflexionar sobre que esas cosas debieran cambiar. Entonces, la palabra cambio es bien recurrente. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que queremos que todo cambie, pero no necesariamente cambiar nosotros. Y eso es un poco la paradoja que tiene el cambio. Porque en general a las personas les cuesta cambiar y somos resistentes al cambio. Y somos resistentes al cambio porque en el fondo implica modificar nuestras conductas, nuestro hábito adquirido, implica hacer las cosas de una manera distinta y no necesariamente las personas queremos hacer las cosas de una manera distinta. Fíjense que a nivel como universitario, uno de los cambios, yo digo, Francisco, yo digo que los cambios, uno va pasando por etapas cíclicas de la vida. Cuando uno está en la universidad, como que el típico cambio que uno se propone, este año sí que voy a estudiar, este año voy a sacar las mejores notas, este año la voy a romper, este año voy a tener hábitos distintos de estudio. Y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero en general eso es como bien común, es bien fácil de observar, que la gente cuando cambia el año se propone algunas metas. Estoy tratando de decir algunas de las estudiantes. Bueno, generalmente el estudiante universitario se propone tener mejores hábitos de estudio y tener mejores notas y de esta manera destacar, ¿cierto?, dentro del curso en el que está. Y pocos lo logran porque hacer cambios es complejo porque implica cambiar la manera en la cual yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Las organizaciones no son distintas a eso. Fíjense que las personas más adultas, el típico cambio es como voy a empezar a hacer una dieta, voy a hacer más ejercicio, voy a tener una vida más saludable, voy a dejar de fumar, etc. Y también toda la gente lo logra porque hacer cambios es complejo. Primero implica cambiar un hábito y después cuando uno logra cambiar el hábito, lo que se trata, y también de esto se trata en las organizaciones, es que ese cambio quede instalado de una manera que pueda perdurar, que sea consistente, que sea sólida. Es decir, que ese cambio que logramos hacer pueda permanecer en el tiempo y nos permita que esos hábitos nuevos de estudio o que esa vida saludable que adquirimos, en el fondo se pueda sostener en el tiempo. Fíjate que una definición que está ahí es de Peter Senge, que en el año 99 plantea que el cambio organizacional se describe como un cambio profundo que combina modificaciones internas de los valores de la gente, sus aspiraciones y conductas, con variaciones externas en procesos, estrategias, prácticas y sistemas. En el cambio profundo hay aprendizaje, no basta con cambiar estrategias, estructuras y sistemas, también tienen que cambiar las maneras de pensar. Suena como muy teórico, pero en el fondo, cuando nosotros empezamos a hablar del cambio, del punto de vista de la organización, estamos necesariamente hablando que vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar no implica que vamos a ver ahora el mundo de otra manera, ¿cierto? De que ayer pensábamos A y hoy día vamos a pensar B. Sino que en organizaciones el cambio tiene que ver con cómo nosotros compartimos cierta información, cómo esa información tiene un nivel de retroalimentación y cómo acordamos ir hacia un determinado destino, ¿cierto? O perseguir un determinado objetivo. Los cambios en las organizaciones tienen que ver con la comunicación y con cómo las personas son capaces de ponerse de acuerdo respecto a lo que quieren hacer o lo que quieren lograr. Entonces, ese es un aspecto que no puede descuidarse cuando hablamos de cambio, que es que hay que poner de acuerdo a las personas. Fíjate que, y esto me pasó a mí también, que soy mucho más viejo que ustedes, pero tuve su edad, y uno de repente sentía que podía cambiarlo todo, ¿cierto? O que uno iba a llegar al Estado a cambiar cosas. Eso se puede hacer, ojo, ¿eh? No estoy diciendo que no, de hecho yo creo que es súper posible cambiar las cosas que se hacen en el Estado. Pero no las va a cambiar porque usted tenga buenas ideas, eso es que usted tiene que tenerlo claro. Las va a cambiar en la medida que las ideas que usted tiene
sean capaces de instalarse en la organización y puedan en el fondo cambiar las maneras de las cuales se ejecuta el trabajo. El cambio tiene que ver con eso. No es porque usted tenga grandes ideas, o sea, un genio o brillante, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en la medida que usted es capaz de seducir, de persuadir a un conjunto de personas de que esas ideas que usted tiene son las correctas y que vamos a emprender un camino hacia un determinado punto. Ignacio. De hecho, hay un artículo que estudia el rol de política que tienen los funcionarios de alta dirección pública. Es decir, que si ellos desarrollan con cierto contacto político, pueden influir inclusive en lo que es el diseño y formulación de políticas públicas e inclusive materializarse en textos legales y proyectos de ley, esas cosas. Sí, sí, hay algunas investigaciones de eso, o también de cómo los grupos medios dentro de las organizaciones también son capaces de generar cambio. El mensaje que yo le quiero entregar es que en el fondo para cambiar cosas usted necesita más gente. Puede sonar como súper, quizá obvio, pero hay que razonarlo así. Si yo quiero cambiar algo que no está circunscrito a mi vida personal, sino al mundo organizacional, yo necesito más gente y necesito convencerla de que las cosas las vamos a hacer de una manera diferente y que eso va a redundar en que todos nos veamos beneficiados de ese cambio. Y también que los cambios tienen que traducirse en el puesto de trabajo. Yo siempre le hago mención a de que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos capacitaciones, las miramos en el puesto de trabajo. Cuando hacemos gestión del desempeño, evaluemos cosas que ocurren en el puesto de trabajo. Cuando hablamos de cambio, también tiene que haber cambios en lo que hacen las personas a diario. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros trabajamos en un servicio público que atiende mucha gente. Supongamos que trabajamos en el registro civil. Y nosotros detectamos, estoy haciendo ciencia ficción, no lo sé, detectamos que se atiende mal a la gente. O trabajamos en un servicio público en el cual la atención que se brinda, la gente está muy disconforme. ¿Cómo se hace ese cambio? Porque una cosa es que yo convenza a la gente que tenemos que atender bien porque para eso está ese servicio público. O sea, los servicios públicos están en función de la ciudadanía, por lo tanto, una de las cosas que debieran perseguir, uno de los objetivos que se deberían plantear es que la ciudadanía esté conforme con los servicios que presta el servidor público o la repartición. Y todos podrían estar de acuerdo, ¿cierto? Todos podrían decir, oye, en realidad es conveniente, ¿cierto?, cumplir con la misión que tiene la organización y empieza la gente a tener una actitud favorable, ¿cierto?, hacia la atención de la ciudadanía, de los usuarios. Pero eso tiene que traducirse en algo más. Tiene que traducirse en cosas que la persona haga. Entonces, ahí uno tiene que hacerse otras preguntas. ¿Cómo atiendo bien a una persona? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué mecanismo? ¿Hay un protocolo? ¿Atenderlo bien es sonreírle? ¿Atenderlo bien es saludarlo? ¿Atenderlo bien es preguntarle si resolvimos su problema? ¿Atenderlo bien es que la persona espere poco? Hay que definirlo. Y cuando logramos definirlo, vamos a poder traducir esa atención en práctica. Por ejemplo, si nosotros decimos que atenderlo bien es que la persona se vaya rápido y feliz, bueno, vamos a tener que medir cuántos nos demoramos en atender a la gente. Y eso es fácil de hacer. O sea, los famosos tótem, donde uno pone el root y pone a dónde se va a atender, bueno, miden cuánto se demora una persona en atender a otra, ¿cierto? Por lo tanto, hay que bajar esa idea a práctica. Si dijimos también que necesitamos que la gente se vaya conforme con la atención que se le brindó, bueno, quizás tendremos que hacer alguna encuesta de satisfacción al usuario, a lo mejor vamos a necesitar contratar el cliente incógnito que va y hace una evaluación del servicio que se otorga, etc. Entonces, el cambio tiene que traducirse en aspectos que modifiquen cómo se hace el trabajo. Tiene que aterrizar y tiene que aterrizar en lo que hace la gente diaria. Pero para que eso lo logremos hacer, vamos a tener que convencer a un grupo de personas que no quiere cambiar, en general. Y las organizaciones no quieren cambiar. Nosotros vimos en la clase anterior que existe la cultura organizacional. Y las culturas organizacionales son fuertes porque tienden a reproducirse, ¿cierto?
porque como generan cohesión, generan compromiso, generan identificación, las personas se aferran a esos valores y tienden en el fondo a promoverlo y hacer que cada vez más la gente que se incorpore también adquiera esos valores. Por lo tanto, la organización, desde un punto de vista conceptual, son organizaciones conservadoras. Las empresas, los servicios públicos, las distintas compañías, son instituciones conservadoras porque tienden a reproducir constantemente los valores que tienen. Por lo tanto, introducir el cambio tiene esa complejidad en que uno choca con la cultura organizacional y empieza a chocar con otras cosas, empieza a chocar con los grupos, empieza a chocar con las personas que no quieren cambiar, etc. Por lo tanto, tiene complejidad y por eso cuando las organizaciones se plantean cambiar, empiezan a vivir ciertas etapas o situaciones de conflicto. Piensen en ustedes mismos, a lo mejor algunos tienen muy desarrollada la capacidad de cambio, pero en general las personas no la tienen, y analicen cuántas veces, háganse esta pregunta, cuántas veces ustedes han propuesto cambiar algo y cuántas veces lo han logrado. Incluso puede que se lo hayan propuesto, hayan estado totalmente convencidos y puede que aún así no lo hayan logrado. Imagínense ese cambio instalado en un grupo de personas. ¿Se puede cambiar? Claro que sí. ¿Se puede cambiar en el sector público? Sí, también. Mira, les voy a mostrar un dato, medio, me voy a tomar una licencia, que es personal, pero se los voy a compartir. Mira, nosotros acá en el trabajo cerramos el año presupuestario. Ustedes saben que yo trabajo en el INED, o se lo he comentado en algún par de veces. Fíjate que yo llegué acá en el año 2017. Y una de las cosas, porque miran los servicios públicos, es la ejecución presupuestaria. Claro, y yo puedo decir que en mi gestión, el servicio creció 10 puntos en promedio de ejecución presupuestaria, incluso se acercó al 100%. ¿Eso es un cambio? Sí, claro que es un cambio, pero ese cambio no tiene que ver con que, con la capacidad que tenga yo de hacer cosas o de trabajar mejor respecto a cómo lo hacían antes las personas, sino que tiene relación en que cómo un grupo de personas comienza a hacer las cosas de una manera distinta. Y si se fijan en ese dato de la ejecución, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se sostuvo en el tiempo. O sea, uno puede decir que la institución, de cierta forma, adquirió la práctica. Puede que la pierda en el futuro, no lo sé, pero por lo menos hoy día ha adquirido una práctica de ejecutar el presupuesto que tiene, y en el fondo, ¿cuál es la gracia de esto? Que cuando uno ejecuta su presupuesto, en este caso que es el Instituto Nacional del Deporte, está llegando con los recursos que el Estado comprometió a aquellos sectores, ¿cierto?, que se ven beneficiados de las políticas, los servicios y los productos que entrega la institución. Por lo tanto, es relevante, pero es relevante que cuando uno logre esos objetivos puedan permanecer en el tiempo. Se las cuento también con cierto orgullo. Hoy día no hay de vacaciones en el trabajo, cerramos así el año, entonces también estoy contento por ese lado. También termino con ustedes, así que voy a estar totalmente de vacaciones. Entonces, el cambio es un poco esto, y si uno quisiera ya decir qué es el cambio, uno podría decir que es una sucesión, cuando el cambio está planeado, ¿cierto? Las cosas pueden cambiar sin que uno lo espere, ¿cierto? Pero uno podría decir que es una modificación observable en la cultura o estructura de un sistema organizacional. O sea, cambian las cosas y una sucesión de hechos que tienen un determinado sentido. Me está sacando el teléfono, lo voy a cortar. Ya. Entonces, eso es el cambio. Y lo que nos interesa desde el punto de vista organizacional, naturalmente, es que nosotros vamos a planificar cambios y esos cambios van a conducir a que las cosas se hagan de otra manera. La gestión del cambio organizacional comprende esta siguiente etapa, ¿cierto? Decir cuál es la situación actual o proyectada, diseñar la situación deseada, el diseño de la situación deseada y la implementación del cambio propuesto previamente tal. Es como bien lógico, ¿cierto? La secuencia. Fíjate que las estrategias de cambio más comunes que tienen las organizaciones, una es una que no vamos a ver acá, pero que ustedes sí tienen en su lectura para la prueba, es el desarrollo organizacional. Las estrategias de desarrollo organizacional tienen que ver con cómo las empresas se proyectan en el futuro y cómo la comunicación empieza a adquirir
un rol relevante dentro de las decisiones que va tomando la organización. Eso es para decirle un poco lo que es el desarrollo organizacional, como a grandes rasgos. Para el desarrollo organizacional tenemos la planificación estratégica. La planificación estratégica creo que la vimos, no estoy seguro, creo que la revisamos en algún minuto, pero la planificación estratégica tiene que ver con cómo colectivamente nosotros somos capaces de pensar la organización en el futuro y cómo vamos a definir que vamos a llegar ahí, ¿cierto? En general ahí se arma una estrategia competitiva en el mundo privado y se arma en el fondo una estrategia más a corto plazo o táctica, en el cual la organización va haciendo un montón de pequeños cambios que apuntan a llegar a ese gran objetivo que se planteó. Fíjate que la resistencia al cambio que le hablamos, y hemos mencionado que las personas no quieren cambiar, las organizaciones no quieren cambiar, etc. Fíjate que algunos factores individuales que hacen que las personas no cambien, ¿cierto? Nosotros tenemos hábitos. Los hábitos son maneras de hacer recurrentemente las cosas. Son formas que tenemos de rutinizar la vida. Como el típico ejemplo, que creo que también está en el Robbins, es los trayectos, ¿cierto? O sea, usted se va a la universidad siempre por el mismo trayecto, en general. Pocas veces lo altera, a lo mejor no es el trayecto más eficiente, no es el más rápido, no es el más barato, quizás no es el más seguro, quizás no es el más agradable, etc. Pero usted siempre va a hacer ese trayecto. Y probablemente pocas veces se lo cuestione porque es parte de un hábito. Y el mundo nos supone ciertas decisiones complejas, ¿cierto? O estar tomando decisiones constantemente, aunque uno no lo piense, uno toma muchas decisiones en un día. Decisiones chicas, ¿cierto? No decisiones trascendentales. Entonces, el hábito es una forma de reducir ese rango, ese margen decisional, y en el fondo nos simplifica la vida. Porque con el hábito nos permite evitar la toma de decisiones y hacer de cierta manera las cosas. Bueno, la seguridad, cuando a las personas se les plantea un cambio, una de las cosas que pueden sentir es temor. Lo incierto genera duda o temor en las personas en general. Entonces puede sentir que su posición en la organización puede verse afectada producto de estos cambios. Las personas, cuando hay cambios, cuando uno en una organización menciona la palabra reestructuración, las personas lo primero que piensan es en despido. A lo mejor la alta dirección nunca pensó en despedir gente en función de que va a existir una reestructuración, pero cuando tú le dices a las personas, va a haber una reestructuración, la persona lo primero que va a decir, van a haber despidos. También hay factores económicos, ¿cierto? Yo también puedo pensar que ese cambio me puede perjudicar desde el punto de vista de mi remuneración, y más si parte de la retribución pecuniaria que yo recibo está condicionada, ¿cierto?, al logro de determinadas metas u objetivos. Por lo tanto, también puedo decir, no solo le tengo miedo al cambio desde el punto de vista de mi seguridad laboral, no solo me está modificando los hábitos, sino que también puede afectarme económicamente. Bueno, el miedo a los conocidos lo conversamos. Y el procesamiento colectivo, en el fondo, creo que alguna vez también lo vimos, tiene que ver con que yo tiendo a reforzar más aquellas cosas que le hacen sentido a lo que yo pienso. El clásico ejemplo de esto es que le ha tocado alguna vez conocer a una persona que usted le habla y no importa lo que le hable, igual le va a dar la misma respuesta que ya tiene pensada. No sé si le ha tocado el caso o han notado, todos tenemos eso en alguna medida, hay gente que lo tiene más desarrollado, que en el fondo que si lo que se dice no está de acuerdo a la persona tiende a obviarlo. Fíjense que las redes sociales funcionan un poco de esa manera. Ustedes saben que las redes sociales tienden a darle información que usted busca, pero en general tienden también a reforzar las ideas que usted tiene porque le dan ideas afines a lo que usted piensa. Por ejemplo, los supremacistas blancos en Estados Unidos, época de Trump, ahora reciente, pensaban que su movimiento estaba teniendo un gran éxito en el país porque, claro, cuando abrían Facebook, cuando abrían Instagram, ven información muy afín a lo que ellos piensan. Entonces, las personas tienden a convencerse de que esa es la posición dominante en la sociedad. El procesamiento colectivo tiene que ver con eso, en cómo nosotros le damos más valor
aquellas opiniones que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y eso funciona para todas las personas. Algunas sí lo tienen, como decía yo, más desarrollado, y son aquellas personas que desestiman las opiniones diferentes con mayor facilidad. Mira, acá lo vimos desde el punto de vista individual y organizacional, ¿cierto? La resistencia al cambio. También los grupos oponen cierta resistencia al cambio, ¿eh? Esto también hay que mencionarlo. Por ejemplo, en una organización nosotros podemos encontrar quizás ciertos grupos que tienen un mayor acceso al poder o tienen mejores remuneraciones, o cualquiera sea el ejemplo. Lo que queremos decir es que en una organización, en general, hay ciertos grupos que tienen posiciones privilegiadas, sean económicas, de poder, de estatus, de infraestructura, etc. Siempre hay alguien que tiene una posición privilegiada, estoy hablando de alguien colectivamente, respecto a otro. Y los grupos también, cuando vean un cambio, también van a reaccionar contra ese cambio. Factores organizacionales. Bueno, la cultura organizacional es un factor de resistencia al cambio. Por lo tanto, en las organizaciones, una de las formas que tienen de resistirse al cambio es cuando ese cambio quiere modificar en el fondo los valores que la organización ya tiene. ¿Por qué? Porque esos valores ya están presentes en todas las personas y las personas tienden a defender esos valores. Es decir, interpretan la realidad desde ese punto de vista, interpretan la realidad desde ese punto de vista, y esos valores terminan estando presentes a todo nivel organizacional. Entonces, cuando uno se plantea modificarlo, está cambiando, de cierta manera, una forma de pensar que tiene la organización. Por lo tanto, es muy complejo, y por eso las organizaciones tienden a ser conservadoras, salvo cuando se meten en un camino de cultura organizacional de cambio y empiezan a adoptar el cambio como parte de la filosofía de la organización. El centro limitado de cambio tiene que ver en que el cambio en las organizaciones tiene que ser planeado desde un punto de vista integral. O sea, no basta, por ejemplo, que yo diga que vamos a hacer un cambio y vamos a hacer un cambio desde el punto de vista tecnológico. Entonces, compramos tecnología, la instalamos en la organización y con eso nosotros suponemos que ya está hecho el cambio. El cambio siempre tiene que estar analizado o implementado desde un punto de vista global. Es decir, tenemos que considerar no solo la tecnología nueva que estamos creando, tenemos que pensar si esa tecnología en el fondo afecta las competencias que tienen las personas. Es decir, las personas tienen las competencias para manejar esa tecnología, sí o no. ¿Involucra un cambio en la manera en cómo se hacen las cosas? Sí o no. ¿Involucra a lo mejor que se integren distintos equipos de trabajo? Sí o no. O sea, hay que hacerse esas preguntas y ver el cambio como algo más integral. Fíjate que me tocó, esto como anécdota, en otro trabajo, no en este, un servicio público aquí quería comprar helicópteros y venía en la formulación presupuestaria la adquisición, ¿cierto?, de helicópteros. Y yo le pregunté si tenía gente que manejara helicópteros y la respuesta fue que no. Entonces ahí uno ve que las personas tienen que hacerse ese tipo de preguntas. Parece tan obvio, pero muchas veces esas preguntas tan simples no están hechas, ¿cierto? Alguien no las hizo. También me acuerdo en un municipio, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, yo administraba, no la administraba yo, pero era parte de la cadena de decisiones, de las situaciones de emergencia. Querían comprar una retroexcavadora, ¿cierto? Había un, creo que fue en Iquique, un sismo, sí fue un sismo. Y bueno, había unas partes que se habían derrumbado, entonces había que en el fondo remover los escombros, y había varias partes de la ciudad que tenían ese mismo problema. Entonces el municipio pedía una retroexcavadora. Hice la misma pregunta, o sea, ¿y tienen a alguien que sepa manejar la retroexcavadora? Porque aparte, yo lo que le había propuesto al municipio era arrendar la retroexcavadora, pero decía, si tienen escombros, lo lógico es pagarle a alguien que los retire y se acaba el problema. No veo por qué hay que comprar. Si la situación de los escombros es una situación puntual, entonces no veo por qué hay que comprar una retroexcavadora. Y lo segundo, le dije, las retroexcavadoras son grandes, tienen dónde guardarlas, y tampoco tenían dónde guardarla. Entonces, aquí voy, son cosas como súper básicas, pero es importante que cuando uno haga el cambio considere todos los factores posibles, ¿cierto? Se haga todas esas preguntas de si
vamos a cambiar la forma o un objetivo distinto, si eso implica cambiar la forma como hacemos el trabajo, si la tecnología está bien, si la infraestructura que tenemos es la que necesitamos, si la composición del equipo de trabajo es la correcta, si los canales de comunicación que estamos empleando para comunicar el cambio son los adecuados, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay que hacerse esas preguntas. Bueno, esto lo dije, ¿cierto? El nexo estructural es cómo las organizaciones replican, ¿cierto?, su cultura organizacional y en el fondo tratan de preservarla. Bueno, y naturalmente en los factores organizacionales existe cierta amenaza a la experiencia, al poder y a la asignación de recursos. Siempre en las organizaciones hay gente que está bien, y cuando yo digo que está bien, estoy diciendo que está cómoda, ¿cierto?, con la situación que está vigente. Por lo tanto, cuando le hablamos que vamos a cambiar algo, lo primero que piensa esa persona es que esa situación se va a ver modificada. Denme un segundito que me están llamando y escribiendo mucho. Ya, ahora sí. Claro, entonces, para esos grupos de privilegio o esas personas que sienten que tienen privilegio en la organización, naturalmente, hacer un cambio, lo primero que van a pensar las personas que los va a afectar, ¿cierto? O sea, que van a salir desfavorecidas de esa situación. Fíjate que los cambios también los cambios pueden hacer de dos maneras. Nadie quiere cambiar, ¿cierto? Eso nosotros ya lo hemos dicho. No lo tomen tan literal, sino que tiene un sentido como bien didáctico cuando le digo que en general nosotros, las personas y las organizaciones, no estamos tan por el cambio como está presente en los discursos. En los discursos de la organización y de las personas, siempre está presente, por ejemplo, que digan, no, acá se trabaja en equipo. Pocas partes se trabajan en equipo. La gente también declara, no, estamos súper abiertos al cambio. No está toda la gente súper abierta al cambio. Lo digo para desmitificar eso de que no, yo soy súper proclive a los cambios. No es tan así si uno lo analizara como bien concretamente. Fíjate que los cambios en general, dado que no somos proclives a los cambios por naturaleza, nacen de dos fuentes. La primera es el conflicto. Y el conflicto puede tener un carácter endógeno, tanto en una persona como en una organización. O sea, ayer me tocó escuchar una empresa privada, ¿cierto? Y ellos planteaban que están en una situación de conflicto permanente entre las personas, pero eso tiene que ver con que las cosas a la organización no le resultan, ¿cierto? O sea, la organización se traza ideas o se traza, ¿cierto?, o establece ciertas metas u objetivos y no los logra alcanzar. Y eso está generando continuamente una tensión en la organización. Y esa tensión, en el fondo, hace que la gente discuta, pelee, y en el fondo empieza a haber cierto ambiente que uno podría decir que es de confusión o de caos organizacional. Entonces, cuando se generan esos ambientes, en general lo que empieza a aparecer es la idea que hay que cambiar. Pero esa idea de cambiar nace porque lo estamos pasando mal, por decirlo en palabras como muy triviales, lo estamos pasando mal, queremos pasarlo mejor, hay que hacer las cosas de manera distinta, nos estamos proponiendo cosas, no resultan, entonces hay que cambiar. Entonces esa manera de que las cosas no resulten y en el fondo uno ve amenazado el futuro de la organización, porque si una organización sostenidamente no es rentable en el tiempo, lo más probable es que quiebre. Cuando uno ve esa manera, uno decide cambiar. Y la otra manera en la cual se puede generar un cambio que no es endógeno, es un cambio que es impulsado, ¿cierto?, por fuerzas que están dentro del contorno de la organización, que son factores exógenos, como por ejemplo, el caso que yo creo que ustedes ya han escuchado 500 veces en la clase, es la pandemia, ¿cierto? Es una fuerza exógena que obliga a cambiar necesariamente la forma en cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las organizaciones, y prueba de eso es que yo debería estar, si esto no existiera, yo estaría con ustedes en una sala de clase, y bueno, ustedes están en sus casas, yo en mi oficina, y estamos conectados de manera virtual. Por lo tanto, esa es otra presión de cambio, otra manera de hacer las cosas. Quizás la Universidad de Santiago
quizás la Facultad de Administración y Economía, quizás la carrera de Administración Pública, nunca se hubiera planteado la modalidad de e-learning o online si es que no hubiera existido el coronavirus. Yo creo que la universidad incluso, y lo tiendo a imaginar, yo no estoy metido en la universidad hace mucho tiempo, pero debe ser súper resistente antes del coronavirus al tema de hacer e-learning o de hacer educación online, a diferencia de otras universidades que tienen como el e-learning o el online súper presente dentro de lo que hacen. La Universidad de Santiago, en ese punto de vista, es como más tradicional. Entonces, acá se ve obligado a adoptarlo y quizá en el futuro esto haya modificado su manera o su forma de pensar. Bueno, factores motivacionales que están presentes en las personas, y cuando nosotros decidimos hacer un cambio, tenemos que pensar también que eso va a afectar a la organización. Y como la va a afectar, hay que también tomar ciertas medidas. Por ejemplo, una es que las personas, y esto lo vimos también en lo que es el trabajo en equipo, incrementen los niveles de responsabilidad que actualmente tienen. ¿Por qué? Porque la responsabilidad permite que las personas se sientan parte de los cambios. En la medida que yo tengo un pedacito del cambio bajo mi alero, yo también soy parte del cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo algo del cambio en mis manos y por lo tanto es importante que las personas, por medio de la responsabilidad, se sientan identificados con el cambio. También el trabajo en equipo. Nosotros siempre decimos que cuando el trabajo en equipo logra ser exitoso o logra alcanzar ciertas metas, hace que la gente gane confianza. Y trabajar en equipo, naturalmente, produce identificación, produce un nivel de satisfacción, produce un nivel de pertenencia, produce seguridad. O sea, hay muchos beneficios del trabajo en equipo, y por eso el trabajo en equipo es una palabra que nosotros utilizamos tanto, y en el mundo organizacional es tan de uso frecuente, ¿cierto? Porque tiene beneficios, y esos beneficios se traducen en factores o cosas que las personas desean. Bueno, la identificación con la organización, en la medida que hay compromiso, que soy parte del cambio, que soy parte de un equipo, lo más probable es que yo tenga identificación con la organización, y cuando yo estoy identificado con la organización que yo me desempeño, soy capaz de entregar algo adicional respecto a lo que a lo mejor tradicionalmente yo era capaz de entregar a la organización. Y bueno, la flexibilidad, la innovación, sentir que estamos haciendo las cosas de una manera distinta, ser flexible en lo que se hace, sentir que uno está cambiando, en el fondo, la manera de hacer las cosas, también va, en el fondo, impulsar que los sean exitosos. Estamos terminando el curso. Última pregunta, finalmente necesitamos cambiar. Es una buena pregunta, es una pregunta que en el fondo es muy amplia. Está circunscrita, ¿cierto?, a la clase, que se llama gestión de personas en el sector público, y desde el punto de vista del Estado, claro que se necesita cambiar. Nosotros vimos, ¿cierto?, el sistema que tiene el Estado, que es un sistema que yo le he dicho que, si uno analiza los resultados que hay, se da cuenta que los resultados claramente nos hablan de que es necesario un cambio. Los distintos centros de estudio que y estoy hablando de centros de estudios de derecha, liberales, conservadores, progresistas, como ustedes quieran denominarlo, todos concuerdan en que una de las cosas que debe cambiar en el Estado es la relación laboral, es la manera en cómo se administran las personas, ¿cierto?, en el sector público. Por lo tanto, si uno lo ve desde el punto de vista de la opinión especializada, si lo ve desde el punto de vista de los datos, uno se da cuenta que el Estado necesita cambiar. Ignacio. Hablando de eso, hay un proyecto de ley que está en vísperas o ya no se introdujo, en el cual parece que quieren introducir la contratación indefinida, la introducción del derecho a recibir indemnizaciones por cese en la organización. No sé qué otros aspectos tendrá, pero que esa idea del cambio, yo creo que sí, bueno, es un proyecto que viene a nivel de gobierno central. No sé en qué otras etapas considerará. Claro, mira, eso es súper interesante, porque por primera vez uno empieza a escuchar como una gran reforma al estatuto administrativo. Ustedes pueden participar, fíjense que no lo he leído en profundidad,
Por acá lo tengo, por acá lo tengo. Denme un segundo. Creo que está... ¿Ven la pantalla o no? Que dice empleo público al servicio de la ciudadanía. ¿Se ve? Ya. Bueno, esta es la página web, si ustedes lo quieren revisar, lo que usted mencionó recién, de este cambio, ¿cierto? No, el cambio todavía no ha llegado a cómo cambian las cosas en nuestro país, que es por un proyecto de ley, ¿cierto? Se está en una etapa de consulta ciudadana, ¿cierto? Que en el fondo es como tomar la opinión a mucha gente para ver qué es lo que se quiere hacer. Pero hay algunos elementos, como usted, Ignacio, dijo correctamente, que están presentes ya. Por ejemplo, igualar un poco lo que es este sistema que tiene el estado de la planta, la contrata, igualar lo que es el código del trabajo. A mí me parece, esto es una opinión personal, me parece que es lo correcto. O sea, la gente, ¿cómo va a ser posible que una persona trabaje 10 años en una organización y se vaya sin nada, despedida de un día para otro? Eso es inhumano. Pero fuera de eso, que a mí me parece que es inhumano, después hemos caído en otro absurdo, porque esa es la palabra, que es que las personas demandan cuando son despedidas y el Poder Judicial, que está fuera de la esfera administrativa, determina que la persona debe reincorporarse al Estado. Entonces, ya cuando la institucionalidad, el país, produjo leyes para administrar el Estado en base a un estatuto administrativo, en base a una Contraloría General de la República, y al final termina ocurriendo que otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, termina resolviendo estas situaciones. Yo creo que eso invita a repensar, a reflexionar respecto a cómo se está gestionando el Estado y si esa legislación, que nosotros también la revisamos particularmente en la gestión de personas 1, si esa legislación es la adecuada o es la necesaria para que el Estado se pueda desarrollar de buena manera, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren verlo, acá está la página, y bueno, ustedes pueden, hay una encuesta creo que llenar, y pueden contestar su opinión, ¿cierto? Su opinión desde el punto de vista de administrador público o de ciudadano, como ustedes quieran. Entonces, bueno, hay cosas que ya han sido, yo creo que bien abordadas, como es lo que está en el maltrato, el acoso laboral y sexual. Nosotros vimos que hay incluso normas especiales que se han dictado respecto a ese tema. Bueno, está de regular el teletrabajo, está acotar los cargos de confianza, y yo estoy súper de acuerdo con eso. Creo que hay que decir, el país tiene que ser claro en decir cuáles son los cargos de confianza y cuáles son los cargos de carrera, y eso tiene que ir delimitándose más en el tiempo. Establecer el medio. Yo creo que todo cargo público debe ser concursado, salvo que sea de confianza. Me parece que es lo lógico, porque si no los cargos, si son todos de confianza, pasan a ser como propiedad de alguien que en el fondo no tendría por qué ser dueño de eso, si el Estado en el fondo responde a la ciudadanía. Eso respecto al proyecto, si lo quieren ver, está ahí. Eso estamos terminando. Bueno, respecto a la pregunta, yo aprovecho, sí, de decirle a usted, Ignacio, de felicitarlo porque siempre participó en todas las clases y le reconozco los aportes que hizo durante todo este año, porque en el fondo fue un año, ¿cierto? Tuvimos gestión de personas 1, tuvimos gestión de personas 2, así que le agradezco a todos porque probablemente ya no, bueno, van a tener otros cursos, yo ya no los vea más, así que le aprovecho de reconocer su participación, que siempre fue destacada. Entonces, esas cosas no se pueden dejar pasar por alto. Entonces, necesitamos cambiar. Claro que sí. Y ¿se acuerdan que vimos este esquema de gestión de persona 1? Y así partimos el curso y así lo vamos a terminar. Este esquema hay que revisarlo de nuevo. Hay que revisar si queremos que la gente ascienda solo por antigüedad. Está bien eso. Sabemos que el Estado ha crecido de una manera significativa. Acuérdense que cuando nosotros vimos esto, dijimos que en 10 años sería que sea un 40%, pero en el fondo, cuando el Estado se formuló, se ideó, la idea era que la funcionaria de contrata no excediera el 20% del total de los cargos de planta. Y la realidad que tenemos es que el Estado crece, pero crecen las contratas, se ha casi duplicado y las plantas van en retroceso. Entonces, esa idea, la idea que hay detrás de una planta, es lo que lo que observó Weber en la década del 20 del siglo pasado, que era que
lo que él denominó el motín político, que en el fondo, cómo con los cambios de administración en el Estado, sobre todo cuando esos cambios de administración significaban un cambio en la corriente política que administraba el Estado, eso repercutía en que cambiaban los funcionarios públicos, ¿cierto?, que trabajaban en la administración central. La planta, en el fondo, fue una respuesta a este motín político y fue una manera de cómo generar funcionarios públicos estables y que permanecen en el Estado, que administran las políticas del Estado, y entendamos políticas del Estado, aquellas que son capaces de sobrepasar los periodos de cada gobierno. Por lo tanto, esa es la idea que hay detrás de una planta. Pero finalmente, con el paso de los años, también tiene una carga burocrática alta las plantas. Nosotros vimos que la cultura organizacional del Estado está orientada a las normas, lo vimos en la clase pasada. Entonces, la burocracia en general tiende a hacer que los sistemas sean más complejos de administrar. Hemos avanzado en incorporar gente joven, hay que mejorar los sistemas de meta en el Estado, hay que revisar los sistemas de escala de remuneraciones, los sistemas de alta dirección pública hay que fortalecerlos, hay que propender a que los altos directivos públicos duren más en sus cargos, de que los concursos sean más cortos, sean más económicos, etc. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos cambiar? Sí. ¿Necesitamos agentes de cambio? Sí. Yo creo que el administrador público, ustedes que son los administradores públicos del futuro, pueden tener un rol importante, y yo creo súper necesario que alguna vez, porque pocas veces ocurre, el administrador público tenga una opinión en los cambios que se hacen en el Estado, porque es el único profesional dentro de la gama de profesionales que existe en este país que se dedica precisamente a estudiar el Estado. Entonces, qué bueno sería que el administrador público opinara y tuviera cierta voz respecto a estos temas, más cuando sabemos que es necesario cambiar y que el Estado tiene que hacer las cosas de una manera distinta, y la invitación es que ustedes la hagan cambios en el futuro cuando les toque desempeñarse en su vida profesional, pero lo hagan desde el punto de vista consciente de que existe toda esta teoría que hemos revisado en este semestre y que tiene que ver con cómo se hace de manera correcta, de cómo pensamos cambios integrales, de cómo en esos cambios consideramos el factor humano y lo integramos a esos objetivos que nosotros queremos perseguir, etcétera, ¿cierto? Creo que lo hemos podido ver con cierto nivel de profundidad. Entonces les agradezco la participación. Les queda la prueba, será un hasta pronto, quizás nos vemos en el mundo laboral o en alguna parte por ahí. Para mí, se los digo, fue un agrado estar con ustedes, les agradezco la participación, que se conectaran, etcétera. Así que mucha suerte, mucho éxito, y bueno, disfruten el tiempo libre que les queda después de que se está terminando el semestre. Hasta pronto, estimados. Que les vaya bien. Bueno, profe, muchas gracias a usted y un gusto haber participado de su curso. Chao, profe.